La mayoría de personas nunca se vuelve pobre de un día para otro. Primero se vuelve conformista, empieza a pensar pequeño, a vivir únicamente para sobrevivir, a gastar sin pensar, a desperdiciar tiempo y poco a poco, sin darse cuenta, empieza a construir una mentalidad limitada. Porque antes de que una persona fracase económicamente, normalmente ya fracasó mentalmente, y eso casi nadie lo entiende. La diferencia entre alguien que crece y alguien que se queda atrapado en el mismo lugar durante años, muchas veces está en su manera de pensar, en cómo usa su tiempo, en cómo interpreta las oportunidades, en cómo reacciona frente a los problemas. Porque mientras algunas personas ven obstáculos, otras ven posibilidades. Mientras unas gastan energía quejándose, otras la usan para construir algo mejor, y esa diferencia mental cambia completamente el rumbo de una vida. Existe algo que las personas con visión entienden rápido. El dinero no solo responde al esfuerzo, también responde a la mentalidad, a la disciplina, a la paciencia, a la capacidad de pensar diferente al resto, porque la mayoría vive atrapada en hábitos que los mantienen exactamente donde están. Hábitos mentales, hábitos financieros, hábitos emocionales, y lo peor es que muchos ni siquiera se cuestionan, simplemente aceptan vivir en automático, trabajar, gastar, distraerse y repetir lo mismo todos los días, sin realmente construir algo, sin realmente avanzar, sin realmente desarrollar valor. Y ahí es donde empieza el problema. Porque cuando una persona deja de crecer mentalmente, también empieza a limitar todo lo demás, sus resultados, sus decisiones, sus oportunidades, incluso la forma en la que se ve a sí misma, porque una mente limitada siempre termina creando una vida limitada. Y aunque eso suene duro, es la realidad. La mayoría de personas quiere cambios enormes, sin cambiar su forma de pensar. Quiere más dinero, pero sigue tomando las mismas decisiones. Quiere una vida distinta, pero mantiene exactamente la misma mentalidad. Y así pasan los años, esperando resultados diferentes mientras repiten los mismos patrones. Pero las personas que realmente avanzan entienden algo importante. La manera en la que piensas termina reflejándose en todo, en tus hábitos, en tus amistades, en tus prioridades, en cómo manejas el tiempo, en cómo reaccionas cuando aparece una oportunidad. Porque alguien con visión piensa diferente incluso en cosas pequeñas. No busca solo entretenimiento, busca crecimiento. No piensa únicamente en hoy, piensa en quien quiere convertirse en el futuro. Y esa mentalidad cambia completamente las decisiones que toma diariamente. Mientras algunos solo buscan comodidad inmediata, otros están construyendo disciplina, aprendiendo habilidades, desarrollando enfoque, porque entienden que el verdadero progreso toma tiempo y que una vida grande nunca se construye con mentalidad pequeña. También hay algo que separa muchísimo a las personas exitosas de las que viven estancadas: la forma en la que usan su energía mental. Algunas personas pasan el día entero criticando, quejándose, envidiando, comparándose con otros. Pero las personas con mentalidad fuerte usan esa energía de otra manera. Aprenden, observan, piensan, crean. Porque entienden que la atención es una de las cosas más valiosas que tienen, y por eso no la desperdician en cosas vacías. Poco a poco, esa manera de pensar empieza a cambiarlo todo. Tu enfoque cambia, tu actitud cambia, tu forma de ver oportunidades cambia, y empiezas a notar algo. Mientras muchos viven atrapados en excusas, otros silenciosamente están construyendo una vida completamente distinta, y casi siempre todo empezó en la mente, en la forma de pensar. Porque antes de que una persona cambie sus resultados, primero cambia la manera en la que ve el mundo. La primera gran diferencia es que una mente limitada piensa únicamente en el presente,
mientras una mente enfocada piensa en construcción. La mayoría cree que el dinero cambia a alguien, pero muchas veces solo revela cómo piensa realmente, porque una mente desordenada normalmente también termina construyendo una vida desordenada, y eso se nota en pequeños comportamientos diarios, en cómo administras tu tiempo, en cómo manejas el dinero, en qué cosas decides gastar energía, porque mientras algunas personas piensan únicamente en placer inmediato, otras entienden el valor de construir algo a largo plazo, y esa diferencia cambia completamente el resultado. Otra diferencia importante es la necesidad de aparentar. Una mentalidad pobre normalmente busca verse rica rápido, impresionar, demostrar, llamar atención. Pero una mentalidad fuerte entiende que el verdadero progreso muchas veces ocurre en silencio. Mientras otros intentan parecer exitosos, personas disciplinadas están aprendiendo habilidades, están creando conexiones, están construyendo estabilidad. Y aunque al principio no se vea impresionante, con el tiempo la diferencia se vuelve enorme. Los estoicos en la antigua Grecia hablaban mucho sobre el dominio propio, sobre aprender a controlar impulsos en lugar de dejarse controlar por ellos. Y aunque pasaron siglos, ese principio sigue separando a muchas personas hoy en día, porque ahí aparece otra diferencia enorme. La capacidad de controlar impulsos. Alguien incapaz de controlar sus impulsos también suele tomar malas decisiones financieras, compra por emoción, gasta para impresionar, abandona rápido, busca gratificación inmediata constantemente. Pero las personas con visión aprenden a pensar diferente. Aprenden a soportar incomodidad temporal para construir algo mucho más grande después, y eso requiere paciencia. Porque la mayoría quiere resultados inmediatos, dinero inmediato, reconocimiento inmediato. Pero casi nadie quiere pasar por el proceso largo que realmente construye valor. También existe una diferencia muy clara en cómo ven el aprendizaje. Las personas con mentalidad fuerte no lo ven como obligación, lo ven como inversión. Entienden que mientras más desarrollan su mente, más posibilidades crean para sí mismas. Por eso muchas veces prefieren aprender algo útil, mientras otros solo buscan distraerse, y poco a poco, esa diferencia mental empieza a acumularse en conocimientos, en habilidades, en oportunidades, en contactos, en experiencia, hasta que un día, sus resultados ya no se parecen a los del resto. Existe una frase de Kobe Bryant que decía: todo lo negativo, la presión, los desafíos, son una oportunidad para crecer, y eso conecta con otra diferencia fundamental, la manera en la que reaccionan ante los problemas. Porque mientras algunas personas ven dificultades y se detienen, otras usan esos momentos para fortalecerse, para aprender, para evolucionar. Y ahí es donde muchas veces empieza la verdadera separación, no en el talento, no en la suerte, sino en cómo interpreta cada persona los momentos difíciles. Otra diferencia que cambia completamente el futuro de alguien es la manera en la que piensa sobre el dinero. La gente con mentalidad limitada normalmente piensa ¿qué puedo comprar?, mientras una mente enfocada piensa ¿qué puedo construir? Y esa sola diferencia puede cambiar completamente una vida. Porque cuando empiezas a pensar en construir, empiezas a desarrollar paciencia, visión, estrategia. Dejas de actuar solamente por emoción. Ahora empiezas a tomar decisiones con más intención y poco a poco, tu mentalidad cambia, tus prioridades cambian, tu comportamiento cambia, porque ya no buscas solo sentirte bien hoy. Ahora quieres construir una vida mejor mañana. También existe una diferencia enorme en la manera en la que las personas usan el tiempo. Algunas viven esperando el fin de semana, esperando escapar constantemente de su realidad, mientras otras entienden que cada día puede acercarlas más a la vida que quieren construir. Y eso cambia completamente cómo actúan, porque cuando alguien tiene visión, empieza a cuidar más sus horas, empieza a entender
que perder tiempo también tiene consecuencias, consecuencias silenciosas, porque mientras algunos desperdician años enteros distraídos, otros están acumulando conocimiento, experiencia, disciplina, y aunque al principio la diferencia parece pequeña, con el tiempo se vuelve gigantesca. Otra diferencia importante es la relación que tienen con la disciplina. La mayoría quiere verse exitosa, pero muy pocos quieren vivir como alguien disciplinado, porque disciplina significa sacrificio, significa decir no a ciertas cosas, significa pensar antes de actuar, y ahí es donde muchos fallan, porque quieren resultados grandes, manteniendo hábitos pequeños. También empiezas a notar otra diferencia muy clara. Las personas con mentalidad pobre suelen enfocarse demasiado en lo que otros tienen, comparan, critican, envidian, pero las personas enfocadas usan esa energía de otra manera. Se concentran en mejorar ellas mismas, en crecer, en aprender, porque entienden que compararte constantemente solo te distrae de construir tu propio camino. Y sinceramente, eso cambia muchísimo la paz mental. Porque cuando dejas de vivir pendiente de lo que hacen otros, empiezas a enfocarte más en desarrollar tu propio potencial. Y ahí es donde muchas personas empiezan realmente a avanzar. Cuando dejan de actuar para impresionar y empiezan a construir algo auténtico, algo sólido, algo que realmente tenga valor. Y al final, todas esas pequeñas diferencias mentales terminan creando vidas completamente distintas. Y después de un tiempo, empiezas a notar otra diferencia muy clara: las decisiones. Porque muchas personas dicen querer una vida diferente, pero siguen tomando decisiones que las mantienen exactamente en el mismo lugar. Decisiones cómodas, impulsivas, momentáneas, y aunque parezcan pequeñas, terminan acumulándose con el tiempo, porque una vida cambia lentamente, hasta que un día cambia por completo. Mientras algunas personas toman decisiones pensando únicamente en el presente, otras empiezan a preguntarse algo distinto. ¿Esto me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Y esa sola pregunta empieza a cambiar comportamientos enteros. ¿Qué consumes? ¿Con quién pasas tiempo? ¿Qué permites entrar a tu mente? ¿Qué cosas dejas de tolerar? Porque cuando alguien empieza a desarrollar visión, también empieza a tomar decisiones con más intención, y ahí aparece otra diferencia importante: la forma de pensar. Las personas con mentalidad limitada normalmente reaccionan a todo, improvisan, se dejan llevar por emociones, por presión social, por impulsos momentáneos, pero una mente enfocada piensa antes de actuar. Observa más, analiza consecuencias, entiende que cada decisión tiene impacto, y eso cambia muchísimo la manera en la que vive, porque deja de actuar solamente por emoción. Ahora actúa con dirección, con estrategia, con conciencia, y sinceramente, esa mentalidad vale muchísimo, porque la mayoría vive esperando motivación para cambiar, mientras otras personas desarrollan disciplina aunque no tengan ganas, y esa diferencia termina separando vidas completamente distintas. También empiezas a notar algo más. Las personas con visión rara vez culpan a todos por lo que les pasa. No pierden tanto tiempo señalando afuera. Empiezan a mirar hacia adentro, a preguntarse qué pueden mejorar, qué pueden aprender, qué pueden cambiar, porque entienden que mientras más responsabilidad toman, más control recuperan sobre su vida. Y ahí aparece otra diferencia enorme: las prioridades, porque las prioridades revelan quién eres realmente. No lo que dices, no lo que aparentas, lo que verdaderamente priorizas todos los días. Algunas personas priorizan verse exitosas, otras priorizan convertirse en alguien valioso. Y aunque al principio ambas cosas pueden parecer iguales, con el tiempo la diferencia se vuelve gigantesca. Porque mientras unos viven buscando aprobación, otros están construyendo habilidades, paz mental, visión,
estabilidad. Y eso termina reflejándose naturalmente. Existe una frase de Arnold Schwarzenegger que decía: si trabajas duro y sigues teniendo una visión, las cosas llegan. Y eso conecta perfectamente con las prioridades, porque las personas enfocadas entienden que no todo tiene recompensa inmediata. A veces tienes que pasar mucho tiempo construyendo algo, sin reconocimiento, sin aplausos, sin resultados rápidos, y aún así seguir adelante. Porque ya no piensan solamente en sentirse bien hoy, ahora piensan en construir una vida mejor mañana. Y ahí aparece otra diferencia muy fuerte: la relación con el entorno. Una mentalidad pobre muchas veces se deja arrastrar fácilmente. Por tendencias, por distracciones, por personas sin dirección. Pero una mente fuerte aprende a proteger su enfoque, a cuidar su energía, a decir no a ciertas cosas, porque entiende que no puedes construir una vida grande rodeándote constantemente de caos. Y sinceramente, muy pocas personas desarrollan esa capacidad hoy en día, la capacidad de mantenerse enfocados mientras todo alrededor distrae. También empiezas a notar otra diferencia silenciosa. Las personas con visión piensan más en construir que en aparentar. Piensan más en crecimiento que en validación. Y eso cambia completamente sus acciones diarias, porque dejan de actuar para impresionar a otros. Ahora actúan para convertirse en alguien más fuerte, más inteligente, más estable. Y poco a poco, esa manera de pensar empieza a transformar todo: tu energía, tus decisiones, tus prioridades, tu disciplina, incluso la forma en la que ves el tiempo. Porque cuando alguien realmente cambia su mentalidad, también empieza a cambiar su destino. Y al final, las personas que logran avanzar más lejos, casi siempre comenzaron cambiando esas diferencias primero. Y mientras más entiendes todas estas diferencias, más empiezas a notar otra cosa importante: las reacciones. Porque las personas muestran muchísimo de su mentalidad en la manera en la que reaccionan a la vida. Algunas reaccionan con desesperación apenas algo sale mal. Se frustran rápido, se quejan rápido, pierden enfoque rápido. Y muchas veces ni siquiera se dan cuenta de cuánto control le están entregando a las circunstancias. Pero una mente fuerte reacciona diferente. No porque no sienta presión, sino porque aprendió a mantenerse estable incluso en momentos incómodos. Y eso cambia muchísimo. Porque cuando alguien controla sus reacciones, también empieza a controlar mejor sus decisiones. Tal vez tú mismo lo has notado. Hay personas que apenas reciben un rechazo, se detienen, pierden confianza, abandonan, mientras otras usan ese mismo rechazo para mejorar, para aprender, para fortalecerse. Y ahí aparece otra diferencia enorme: la forma en la que manejan la presión. Porque algunas personas se derrumban apenas algo no sale como esperaban. Se paralizan, pierden claridad, empiezan a actuar impulsivamente. Pero las personas con mentalidad fuerte entienden que la presión también es parte del crecimiento. Por eso intentan mantener la calma incluso cuando todo alrededor se vuelve incierto. Y aunque no siempre tengan todas las respuestas, siguen avanzando. Porque entienden que reaccionar con desesperación casi nunca mejora las cosas. También empiezas a notar otra diferencia muy clara: el enfoque. Porque donde pones tu atención, termina creciendo. Algunas personas viven enfocadas únicamente en problemas, en críticas, en compararse con otros, y poco a poco, su mente se llena de ruido, de frustración, de distracciones. Pero las personas con visión desarrollan otra clase de enfoque. Aprenden a concentrarse en lo que sí pueden controlar: su disciplina, su mentalidad, sus acciones, su crecimiento. Y eso les da muchísima más claridad. Porque dejan de desperdiciar energía en cosas que no las hacen avanzar. Y sinceramente, esa diferencia cambia muchísimo la vida de alguien.
Porque mientras unos viven distraídos constantemente, otros están desarrollando habilidades, aprendiendo, pensando, construyendo, y aunque desde afuera muchas veces no se note, internamente ya están creciendo. También empiezas a notar algo importante. Las personas con mentalidad fuerte saben proteger su atención. No dejan que cualquier opinión las saque de enfoque. No reaccionan a cada crítica. No sienten necesidad de discutir con todo el mundo, porque entienden que la energía mental también se desgasta. Y alguien que desperdicia su energía en cosas innecesarias termina llegando agotado a lo que realmente importa. Por eso muchas personas viven cansadas todo el tiempo. No físicamente, mentalmente. Porque su mente nunca descansa. Siempre está reaccionando, comparándose, preocupándose por cosas que no puede controlar. Pero una mente fuerte aprende a simplificar, a enfocarse, a mantenerse firme, y eso transmite muchísima estabilidad. También aparece otra diferencia enorme: los principios. Porque hoy muchas personas viven dependiendo completamente de cómo se sienten. Si tienen ganas, actúan. Si no tienen ganas, abandonan. Pero alguien con principios funciona diferente. Tiene valores claros, dirección clara, límites claros. Y eso hace que no se derrumbe tan fácilmente. Existe una frase de Epicteto que decía: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y ese principio sigue siendo poderoso incluso hoy. Porque una persona sin control sobre sus impulsos, sobre sus emociones o sobre sus decisiones, termina viviendo reaccionando a todo. Mientras alguien con principios desarrolla estabilidad, dirección, carácter, y aunque avance lento, normalmente termina llegando mucho más lejos. También empiezas a darte cuenta de algo. Las personas con mentalidad fuerte no necesitan demostrar constantemente que están creciendo. Simplemente siguen avanzando, en silencio, con paciencia, con consistencia, y sinceramente, esa energía se siente diferente, porque ya no viven desesperadas por validación. Ahora están enfocadas en construir algo real, algo sólido, algo que dure, y mientras más maduras, más entiendes que la verdadera riqueza no es solo dinero. También es claridad mental, control emocional, paz, dirección. Porque hay personas con dinero, pero completamente perdidas mentalmente, sin control, sin enfoque, sin propósito, y eso también es pobreza. Por eso una mentalidad fuerte vale tanto, porque cambia cómo enfrentas problemas, cómo manejas presión, cómo reaccionas cuando las cosas salen mal, cómo tomas decisiones importantes, y poco a poco termina cambiando la persona en la que te conviertes. Probablemente mientras escuchabas este video, te identificaste con varias cosas. Tal vez ciertas prioridades que necesitas cambiar. Tal vez ciertas decisiones impulsivas. Tal vez ciertos enfoques que te están alejando de la vida que quieres construir. Y eso ya es importante, porque el cambio empieza cuando una persona se vuelve consciente. Consciente de cómo piensa, de cómo actúa y de qué clase de mentalidad está desarrollando todos los días. Porque al final, las personas que logran transformar su vida normalmente no son las más talentosas, son las que aprendieron a pensar diferente, a reaccionar diferente y a mantenerse enfocadas mientras otros se distraían. Así que, después de este video, empieza a observar más tus decisiones, tus prioridades, tu enfoque, tus reacciones, porque ahí se está construyendo silenciosamente tu futuro. Y recuerda algo importante: una mentalidad fuerte no aparece de un día para otro, se construye con disciplina, con conciencia, y con las pequeñas decisiones que tomas todos los días. Si este video te ayudó, suscríbete al canal. Porque aquí no hablamos solo de dinero, hablamos de mentalidad, de enfoque, de crecimiento y de cómo convertirte en alguien capaz de construir una vida diferente.
Y si quieres seguir desarrollando una mente más fuerte, más inteligente y más enfocada que la mayoría, quédate en el canal, todavía queda mucho por aprender.